que indique solo debe aperturarse por el médico de la empresa. ¿Se encuentra? Justamente por eso. Y entonces una imagen del trabajo que están haciendo y todo. Ahora, ¿qué exámenes médicos tenemos? El preempleo, el preocupacional. Este cumplen la mayoría de las empresas que tienen. El periódico, el de retiro o egreso. Y además de estos dos hay 3 exámenes adicionales por cambios de ocupación o puesto de trabajo, por las mismas circunstancias. Hablan de exámenes médicos por actividad, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que un trabajador como operador de maquinaria, ¿qué me pasó a mí? Trabajó durante muchos años como operador de maquinaria y en un momento cruzó con una lumbalgia. Esa lumbalgia determinó una cirugía porque su lumbalgia tenía un problema de ciática, una hernia del núcleo pulposo y que derivó de una cirugía. Lo operaron y ¿qué ocurre? Ese trabajador, por las razones de su hernia, ya no podía manejar maquinaria pesada porque la vibración y todo hacía que doliera más. En esas circunstancias le tengo que cambiar de puesto y si le cambio de puesto le tengo que hacer un nuevo examen médico. ¿Por qué? Porque tiene otro riesgo al que lo voy a enfrentar, ya no a la maquinaria. ¿Se entiende? Por reincorporación laboral de una incapacidad temporal prolongada, en este caso, ¿no? Le cambio de puesto, en este caso específico, y lo voy a reincorporar, como ha estado como 6 meses de descanso, entonces le tengo que hacer un nuevo examen. Y otro es por contratos temporales de corta duración. Si sea largo o corta, igual le tengo que hacer su examen. Evaluación médica preempleo o preocupacional, básicamente es antes que ingrese, periódico es cada año, pero esto cambió, les digo, en el marco de la denuncia que les estoy hablando. Y empresas que no tienen mayor riesgo, empresas de oficina, etcétera, esto se hace cada 2 años. Incluso empresas de vigilancia hacen el examen médico cada 2 años, no lo hacen anual. Pero donde sí hay riesgo, como minería, construcción civil, ya necesariamente es de 1 año. Los de retiro es al término de su relación. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, ¿ven? Tendrán validez los exámenes médicos ocupacionales realizados por una antigüedad no mayor a 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que si tu trabajador renuncia el 31 de diciembre, ¿sí? Le hace su examen médico de control o el preocupacional el 31 de diciembre, hoy, 18 de febrero, ese mismo examen tiene validez como de retiro. Porque tiene un plazo de 12 meses. Perdón, 2 meses. ¿Estamos? Eso implica que, por ejemplo, yo he vuelto a trabajar y justo me fui a una empresa a ver a otra empresa a ver para mejorar, ¿no? Entonces, voy, postulo, paso mis evaluaciones, me sale el médico y de pronto me dice, ¿sabe qué? Usted está apto, puede entrar a trabajar. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese mismo examen médico a la empresa le sirve como si fuera de retiro porque no pasó más de 2 meses. ¿Se entiende? Esos son temas que hay que conocer, porque a veces dicen, no, tiene que pasar de nuevo su examen médico. No, tiene que pasar de nuevo médico y eso ya no es, tiene una validez, por lo tanto. Sí. La evaluación médica en tema por puesto de trabajo, cuando se realiza el cambio, eso estaría contemplado dentro del examen periódico. Claro. O no sé, por ejemplo, en ese transcurso puede ser que a los 6 meses se realiza el cambio de puesto de trabajo. ¿Se podría realizar un nuevo examen? ¿O tiene que cumplir dentro de los 12 meses del periódico? Si es que, a ver, el periódico normalmente se hace anualmente si la empresa es de riesgo. ¿Estamos? Imaginemos que tu examen periódico te tocó el 1 de enero, tu periódico, ¿eh? Pero tú le dices a tu trabajador, ¿sabes qué? Ya no vas a estar acá, vas a estar en otra unidad, por ejemplo. A los 3 o 4 meses. A los 3 o 4 lo cambias de puesto, ¿no? Ya, lo cambias de puesto. Entonces, la pregunta es, ¿el puesto cuánta similitud tiene o la actividad que tiene con el anterior? Si es diferente y los riesgos son distintos, le tienes que hacer su examen. ¿Entiendes? Pero ya no le haces el completo. Claro, pero tendría que validar el tema de aquellos exámenes que no le hiciste o que no fuiste específico para complementar esa aptitud en el nuevo puesto. De acuerdo al perfil. De acuerdo a su perfil. ¿Me entiendes? Ahora, hay otro caso, ¿no? Había un trabajador que agarra y postula a otra empresa, ingresa. Y la nueva empresa le dice, tráeme tu examen médico ocupacional. Porque le dicen así, ¿no?
a pesar que lo dé para la empresa. No, tráeme tu examen médico ocupacional, vamos a ver cómo está. Entonces el otro día, bueno, yo pasé mi examen médico hace una semana acá, en su empresa anterior. Entonces va, y como le tienen que entregar, le tienen que decir, esto tienes, esto no, a veces ocurre, consigue la copia y lo lleva a la otra empresa. Y dice, no, acá está el médico, ¿no es cierto? O ocurre de que el trabajador en la empresa que está y en la empresa que va a estar es el que paga el examen médico ocupacional. Entonces agarro su examen médico ocupacional, no, quiero que me devuelvan eso, ¿no? Y se va a la otra empresa con el mismo examen. ¿Se dan cuenta? Pero imagínense que en la empresa 1 está a nivel del mar. Y en la empresa 2, donde va a ganar mucho más, está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Le sirve? No. No sirve, pues, porque son condiciones totalmente distintas, a pesar de que el puesto puede ser el mismo. Entonces, de eso tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y eso implicó que muchas empresas mineras, por ejemplo Casapalca, tomen la evaluación médica en Casapalca. ¿Por qué? Porque la evaluación a nivel del mar es totalmente distinta a la evaluación en altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, Chinalco, ¿qué hacía? Cuando estaba San Pablo y estaba al frente el doctor Dininich, muy amigo, ¿qué decía? Vienen con su evaluación médica, pero al ingresar aquí lo vuelven a evaluar, porque tenían sus terceros en la parte clínica, que era San Pablo, ya que llevaba sus controles, y estaba en la parte de atención médica, había una empresa, Cruz, no, Alerta Médica, no me acuerdo bien su nombre, también había otra colega, bastante amiga, y que ellos veían a la par, o sea, aparte de lo que les toman a nivel de altura, les volvían a evaluar para ver si corroboraba la evaluación inicial. Pero vuelvo a repetir, había un trabajador, uno gordito, 120 kilos de peso, bastante alto, llegó con su examen médico de Lima, aptitud, gran aptitud, hemoglobina 20, no era hipertenso. Yo lo vi y dije, pues te pata nada, es problema. Como venía por una empresa que hacía transportes, entraba y salía, yo de inicio le negué el ingreso a la unidad, pero ocurría, como en toda empresa, que justo era el transportador, el jefe, no sé, de logística, del que le hacía la parte logística de la empresa y que era muy relacionado con el dueño de la empresa minera a la que pertenece. Y a veces pasa, y les va a ocurrir, no, a él no, por favor, no lo fastidien mucho porque es un tema así, y hay empresas que no tienen ninguna política de seguridad muy clara. Entonces, ingresó, y dejé en mi cuaderno de ocurrencias mi inconformidad respecto a su ingreso a la mina, pero a la noche de su ingreso me hizo un cuadro pues tremendo de mal de altura. Empezó a vomitar, cefalea intensa, le ponían oxígeno, mejoraba, tuve que pasarle fluoxetina para barrer edemas y todo el tema. A las 3 de la mañana lo tuve que bajar a Huancayo, estamos hablando de una mina que está por acá. Entonces, ocurrió eso, entonces por les digo, siempre que tengan esto es importante que aquel examen médico tomado a nivel del mar no es el mismo que se toma aquí, por más aptitud que tenga. ¿Entienden? Siempre debe haber una evaluación adicional. Todo ingresa, visita y todo demás, hagan que su médico evalúe nuevamente. Siempre es importante. Bueno, entonces miren, esta es una evaluación tipo. Toda la parte documental, antecedentes, evaluación clínica, perímetro, etc. El tema de la evaluación oftálmica, un tipo, musculoesquelética, lo que le llaman ergonómica, hemoglobina, macrotrito, glucosa basal, colesterol, acá falta el grupo sanguíneo y evaluaciones especiales de acuerdo a básicamente, por ejemplo, ¿qué ocurría? Hay muchas personas que son, ¿qué les digo? Que tienen una patología de fondo, fumadores, y que ellos básicamente tienen bastante riesgo respecto al resto. Usualmente todos ellos son asintomáticos, ¿ya? Y muchos de ellos, ¿ya? Y normalmente ingresan sin molestias, ¿ya?
pero justamente son ellos los que cuando lleguen a altura van a tener un montón de problemas. Además existe un reglamento llamado de seguridad radiológica, ya, de la exposición médica. Esto habla básicamente de aquellas personas que hacen la evaluación médica o toman las placas y que básicamente sufren una cantidad de exámenes o de días que tienen que salir de la radiación, de su trabajo, para poder, por así decirlo, limpiarse, ¿no? Miren, esta es una evaluación médica ocupacional, digamos una guía del GEMO que tiene el MINSA. El trabajador se tiene que poner conocimiento del puesto, riesgo de exposición, antecedentes ocupacionales, antecedentes personales, todo esto va al examen de preempleo, ¿ya? O sea, en periódico o de retiro según sea el caso, ¿ok? Después de la evaluación médica se hace obviamente la conclusión médica y la norma establece que pueden tener 3 opciones: apto, apto con restricciones, no apto. Así de simple, así se maneja, ¿verdad? Todo usted lo maneja así, ¿ok? Entonces el apto es que cumple todos tus criterios. El apto con restricciones que tiene algo que con el tiempo o mientras trabaja, mientras esté con medicación, puede ingresar. Y el no apto es el que definitivamente no puede ingresar. ¿Qué pasa con una evaluación médica psicológica donde el psicólogo te pone no apto? ¿Lo podrán levantar? No, pues, es imposible que lo puedan levantar. Entonces puede ir a otro psicólogo. Ocurrió también, ¿eh? Psicólogo dijo no apto. Psicólogo dijo apto. O sea, va a un particular y dice apto, el de la empresa no. ¿Qué harían ustedes? Mira, trabajador va al examen clínico en la clínica y el trabajador le dice, ¿cómo se llama? En la clínica le dice no, tiene rasgo de violencia, etcétera, no apto. Entonces el trabajador inconforme se va a un particular, le dice yo quiero que me evalúe y le dice no, tú le evalúa y le dice no, tú estás apto para trabajar. ¿Qué hacen ustedes? Porque hay una disyuntiva, porque hay un problema, ¿no? Son ustedes los jefes de seguridad y son los que van a determinar, junto con el médico, si ingresa o no ingresa el personal. ¿Qué harían? Ideas. Otra evaluación. El tipo de evaluación que se hizo, yo creo que sea diferente de una clínica o una empresa. Ya, por ahí, claro. ¿Qué evaluación le hizo? La evaluación psicológica que establece la resolución inicial 312 no es cualquier evaluación. ¿Ya? Tiene ciertos rasgos para que están dentro del ámbito laboral. Ya, esa es una. Ya, imaginemos que sea la misma en los 2 sitios. Les cuento lo que pasó en una empresa. Fuimos a hacer una supervisión de un tema muy parecido a este. ¿Y qué ocurría? Y el trabajador tenía razón. Cuando fuimos a la clínica, encontramos que en la misma evaluación los resultados eran distintos. En la misma evaluación. En la clínica era un psicólogo, titulado como psicólogo y todo lo demás. Punto. En el particular era un psicoterapéutico con experiencia y también con estudios en salud ocupacional. Entonces, ¿quién tiene responsabilidad legal ahí? La clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da el no apto sin ser ni tener el perfil de sus profesionales. ¿Qué es lo que la clínica ocupacional en muchos casos busca? Reducir costos. ¿Sí? Y pone médicos ocupacionales sin ser médicos ocupacionales. O psicólogos ocupacionales sin ser psicólogos ocupacionales. ¿Se encuentran? Entonces, moraleja, cuando tengan que escoger una clínica, revisen el perfil de los profesionales que tienen que evaluar a sus trabajadores. Hay políticas de empresa, por ejemplo, TEC Perú, conmigo supervisamos las empresas a las que vamos a contratar como evaluación de médicos, o sea, lo que no va a ser evaluación de médicos ocupacionales, por razones como esta. Porque con ellos nos pasó esto. ¿Se dan cuenta? La clínica nos cobraba, pues sí, no era caro, le salía a cuenta al trabajador, pero por condiciones como esta
nos salió caro a nosotros después. Mientras no pase nada, todo está bien, pero el día que pase, ahí vamos a tener problemas, ahí la cosa cambia, ¿se dan cuenta? Sigamos. Miren, son temas que ocurren, ¿no? Que ocurren en el diario y a lo que se van a enfrentar en algún momento. Este es la 312, es un documento técnico que establece el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad. Aquí, antes de seguir, este documento técnico tuvo modificaciones al año 2013. Ojo que esto salió en 2011. En el 2013 te pedía un cierto perfil para el médico. Incluso donde decía aquellos médicos que hayan hecho algún diplomado de salud ocupacional expedido por Facultad de Medicina, que decía, con experiencia de 3 años. Aquellos médicos que tenían maestría. Eso cambió. En 2013, aquellos que hicieron maestría con experiencia de 3 años o aquellos que tenían registro de especialista. Ya los médicos con diplomado a un costado. Daños a la salud de los trabajadores, bueno, esto vemos, ¿no? Que pueden ser cuadros agudos, que pueden ser cuadros crónicos. Entonces, aquí decía, cuadros agudos básicamente son accidentes de trabajo, que pueden ser mortales, graves o simplemente moderados. Accidentes leves solamente es un pequeño incidente. Y aquellos crónicos que básicamente son enfermedades ocupacionales o enfermedades relacionadas al trabajo que tienen tres grupos. El primer grupo es el grupo donde el trabajo es el factor necesario. O sea, esto es netamente ocupacional. Grupo 2 es un trabajo donde el trabajo es el factor contributivo. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú tienes una enfermedad de fondo, eres hipertenso, ¿estamos? Y manejas una oficina, eres jefe por ejemplo, de producción, ¿estamos? Y todo el estrés y todo lo demás contribuye a que tu enfermedad se pronuncie, se incremente, se agudice, ¿estamos? Ese es el grupo 2. Donde el trabajo representa un factor contributivo. ¿Estamos? O sea, aquí el trabajador llega enfermo. Aquí el trabajador tiene aptitud con restricción. ¿Estamos? Donde si es medicado adecuadamente, él va a estar tranquilo. Por la carga laboral, por todo, aquella enfermedad que tenía se incrementa. Ese es un grupo 2 de una enfermedad relacionada al trabajo. ¿Estamos? El grupo 1 es una enfermedad ocupacional per se. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, trabajador que está en perforación, empezó a hacer hipoacusia. Eso es netamente de acá. ¿Estamos? Y el grupo 3 es el grupo con aquel trabajo que tiene un factor provocador, que básicamente son enfermedades comunes, pero que se ocurrieron en el trabajo. Por ejemplo, un vigía que básicamente cuando llega el volquete con todas las toneladas para depositarlo en la chancadora, por así decirlo, ¿no? En una mina, llega y el vigía está, y en condiciones de frío se pone el poncho con lluvia y todo está, y de pronto este señor hace un cuadro de faringitis, hace un cuadro de neumonía. ¿Estamos? El trabajo le generó ese cuadro común. Ocurrió durante su trabajo, pero no deja de ser enfermedad común, solo que ocurrió en el trabajo. ¿Se entiende? Esto van a tener bastante, ¿eh? Esto van a tener bastante, ¿no? Y mucha gente, pero es genial, ¿no? Yo tenía un trabajador que ocurrió esto y denunció a la empresa por una enfermedad ocupacional, porque decía que ese cuadro se produjo en la mina mientras estaba trabajando, que sí es cierto, pero ocupacional jamás, porque hay una resolución ministerial a 480 del año 2008 que establece claramente cuáles son las enfermedades ocupacionales reconocidas legalmente en el Perú.
Entonces, un servicio de medicina ocupacional, mira, después de una evaluación, hay unos estados que son prepatológicos, preclínicos. Hay elementos que son accidentes de trabajo y los agudos y los crónicos son enfermedades relacionadas al trabajo. Y para que todo esto sea controlado, tiene que haber esto, la vigilancia. Esta vigilancia tiene que estar registrada, notificada siempre al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, y esto corroborada con exámenes ocupacionales de control año a año, según sea el riesgo de la empresa. Acá están, ya les he dicho eso, cuando es un examen ocupacional periódico y post-ocupacional o de retiro. ¿Cuáles son lo que nosotros usualmente usamos cuando es apto, autorizaciones no apto? Ahora, estos específicos. Enfermedad profesional es lo mismo a enfermedades del grupo 1. ¿Qué significa esto? Que aquel elemento que está reconocido en esa resolución ministerial y que es considerado ocupacional se produzca a causa del trabajo. Una enfermedad profesional es lo mismo a una enfermedad del grupo 1. Miren, exámenes con enfermedades específicos por actividad. Miren, por ejemplo, infecciones relacionadas al trabajo, el asma ocupacional, todo esto que ustedes ven acá es enfermedades ocupacionales realmente. Asma ocupacional, neumoniosis, dermatitis, neoplasia, leucemias, esto está reconocido legalmente por nuestra legislación. Ahora, ¿cómo normalmente hacemos? Mírenme, esto tiene que tener su médico. Debe estar a cargo de un médico con especialidad en medicina ocupacional, o medicina de trabajo, o medicina interna, o médico cirujano con maestría, que tenga mínimo 3 años de experiencia. Esto es el perfil actual para que un médico sea considerado médico ocupacional de verdad. Aquí ya no está considerado el médico con diplomado. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta esto. No porque quiera ponerlos de lado, pero sí por el hecho del tema de legalidad al que van a someter a su empresa si ocurriera algo. En el Perú, mientras no ocurre nada, decimos no pasa nada. Es como una cáscara de plátanos que está en la acera, ¿no? Tú la ves, está ahí y te pasas y no haces nada por recogerlo. Pasa un segundo transeúnte, se resbala, pero se sujeta y no se cae y no pasó nada, ¿no? Y sigue caminando. Y no va a ocurrir nada y no se va a tomar acción sobre esa cáscara hasta que un tercero pase, se caiga y se fracture. Ahí recién dijo, uy, esta cáscara debió haber estado en otro sitio, la colocamos en otro lugar. ¿Sí? Solo en esas condiciones tomamos acción sobre el tema. ¿Qué servicio está encargado de la vigilancia? Atención primaria, ¿o qué hacen en las niñas? Cuando alguien se siente mal, eso. Normalmente un médico ocupacional dice que tiene que estar 6 horas por 5 días a la semana, más o menos si es que el ambiente de trabajo cuenta de más de 200 trabajadores. Y 4 horas diarias, 2 veces por semana, si es que son menos de 200 trabajadores. Servicios de apoyo médico, si es que hubiera el caso, ¿no? Hubiera la necesidad de acuerdo a al riesgo de la empresa. Ahora, los servicios de apoyo médico como toxicología, laboratorio, radiología, espirometría, obviamente pueden estar ni siquiera dentro de la empresa, sino a través de un tercero, lo que hace por ejemplo China. Siempre debe haber supervisión. Básicamente, nosotros, los que hacen evaluación médica, tenemos, o sea, ¿qué les digo? Toda empresa que tiene un médico personal tiene que estar supervisado por DIRESA, o en este caso DIGESA, para ver que se cumpla efectivamente con esta vigilancia. ¿Ya? Esta es la ficha médica ocupacional que está establecida en la resolución ministerial 312 y que básicamente esta sirve para empresas que no son mineras, por ejemplo. Este es el certificado de aptitud. Esta es la ficha psicológica ocupacional. Como les digo, del ejemplo anterior, siempre evalúen antes de tomar una clínica si cuenta con el perfil de profesionales la clínica para realizar las evaluaciones. No siempre lo más barato es lo más recomendable, no siempre. Aunque logística de todas las empresas dice, no, este está más barato, ¿por qué tengo que coger este más caro? Entonces, la parte técnica es importante.
muy importante. Un profesional con este tema ocupacional va a cobrar un poco más que otro personal que no tiene esa experiencia. Ficha de registro de accidente de trabajo. Esta es una ficha que también está en la resolución ministerial 312, que básicamente es el registro donde ustedes notifican qué pasó. Hay exámenes complementarios, un examen ocupacional, básicamente biometría sanguínea, estamos hablando de hemograma, hemoglobina, grupo sanguíneo, bioquímica, que es la glucosa, grupo sanguíneo, examen completo de orina. Y hay otros exámenes de acuerdo a la exposición, audiometría, espirometría, valoración eléctrica, respiratoria, y aquí les cuento una experiencia. En la empresa minera cotizó, recuerdo bien, exámenes médicos ocupacionales. Esto es, les hablo del año 2010, cuando solamente vigente, no, 2009, cuando vigente estaba solamente la 046 del 2001, que es un decreto supremo que básicamente es de minería, no salía ni la 29, no salía mucha legislación sobre seguridad. Entonces la clínica aprovechó esto. ¿Y qué dijo? Bueno, y justo pues como la sede principal, la oficina estaba en Lima y la parte operativa estaba pues en la zona minera, va a logística y le dice, yo quiero cotizar, señores de la clínica, un examen médico ocupacional. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurría? Van a cotizar el examen médico ocupacional y decía, ya, bueno, el examen le va a costar 200 soles. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores son? Ya, yo tengo 300 trabajadores en mina, ya 200 soles, ya está bien, y cotizan. Y me hacían audiometría, espirometría a la secretaria. ¿Se dan cuenta? Al que hacía limpieza. Y todos venían con eso. Yo le decía, pero ¿por qué estás haciendo audiometría? ¿Qué sentido tiene si no tiene exposición de riesgo a una secretaria? ¿Qué sentido tiene si le haces audiometría al que hace limpieza? Entonces yo empecé a determinar el perfil y quería cambiar. Bueno, pero ahí entramos en contubernio en fuerza, en encontrón con la clínica porque pues, le estaban malogrando el negocio. Entonces esto ocurre y en esto tengan mucho cuidado. Si no tienen ocupacional, contraten uno para que por lo menos haga el perfil y les ayude a hacer esto para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Porque en examen médicos había diferencia, en los de operación minera eran más o menos 150, 200 y había 100 que por lo menos su examen se reducía a 80 soles. ¿Se dan cuenta? Y si te das cuenta de 200, 120 por 80, saquen su cuenta. ¿Cuánto ganaba la clínica de más? Porque no respetaba eso. ¿Ya? Entonces, en esta 312 había exámenes médicos obligatorios. ¿Qué decía? Por ejemplo, el sector salud, daños a la salud, infecciones en relación al trabajo, VIH, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis. ¿Qué sugerían? Exámenes serológicos para hepatitis B, C, VIH, recarga esputo, radiografía de tórax anterior y posterior y lateral. Entonces, si se dan cuenta, esto nada más no es pues, la exposición completa de un personal de salud. No es. En un hospital, por ejemplo, cuando uno está en central de esterilización, si trabaja en central, te expones a un riesgo porque ahí hay unas máquinas que suenan fuerte, ¿no? Entonces, ahí sí necesitarías audiometría, por ejemplo. ¿Ya? Y el cirujano, todo el momento de pie y así, necesitas evaluación musculoesquelética y así. Entonces, muchos, esta RM312 la empezaron a cuestionar y la cuestionaron bastante. La cuestionamos bastante porque tenía unas evaluaciones muy cortas para toda la exposición que había. Entonces, todavía está vigente esto. Y SOMOMA, que es la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, se unió con el Colegio Médico y ellos con CENSOPAS y empezaron a hacer evaluaciones médicas para cada grupo ocupacional que se había determinado se había generado en el Perú. Hasta ahora siguen trabajando en el tema, no se le tuvieron una normativa. ¿Ya? ¿Y acá?
para cada uno. Entonces aquí es importante que la enfermedad es toda alteración o daño al ser humano. La ocupación de trabajo es la actividad productiva y una enfermedad ocupacional es aquel daño que se produce en tu trabajo. Acá ven los peligros, características físicas de un equipo, el riesgo, la probabilidad de causar daño, los factores de riesgo, ya conocemos también. Y acá ven los accidentes de trabajo, que es lo que la segunda parte que vamos a trabajar hoy día, que básicamente es aquel que se produce por la ejecución de órdenes del empleador durante el ejercicio o bajo autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo. Por ejemplo, una vez había un trabajador que salió de operaciones Minax, ¿ya? Y salió con su papeleta de días libres, ¿sí? Su papeleta de días libres decía, sale, o sea, se autoriza la salida del trabajo